Voy a ir a la hoja 2. Vamos a dar un poco de zoom. En cuanto al formato, me refería al formato de texto, ¿sí? A veces va a pasar que un dato es muy grande para colocarlo en una celda. Voy a poner una oración. El auto corría muy fuerte por la avenida. Fíjense que, como les enseñé en los primeros videos, está mostrando el resto del contenido de la celda porque estas celdas están vacías. Ahora, si yo escribiera algo acá, un número, esto se va a cortar. No es que se corte el contenido sigue estando, pero se corta la visualización hasta que yo no borre este contenido de la celda de al lado. La otra posibilidad es parar el mouse entre la A y la B, mantener apretado y ensanchar esto. También se puede hacer así. Clic derecho en la columna, el encabezado de la columna A, ancho de columna, acá da una medida, dice que mide 34,86. Yo digo, necesito que sea un poquito más grande. Bueno, probamos con 40 y aceptamos. Y esto me permite también modificar el ancho de varias columnas a la vez. Por defecto, el ancho de una columna en Excel es de 10,71. Pero yo puedo decir, quiero que varias columnas a partir de ahora midan ancho de columna 12. Y las amplío todas un poquito. Bien, vamos con el tema de la alineación. Antes de resolver cómo hacemos para que se vea esto en un ancho de columna estándar, en 10 aproximadamente, sin que se pase a la celda siguiente, lo que necesito es que ensanchar la altura de la fila, pero aún así no lo resuelvo. Fíjense lo que pasa, queda en el piso de la celda, pero sigue yéndose la celda de al lado de la visualización. Entonces vamos a deshacer esto que dice acá, vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero vamos a ver las diferentes alineaciones internas de un texto dentro de una celda. Voy a poner la palabra casa. ¿Sí? Y vamos a hacer que esta celda se vea muy ancha y muy alta. Vamos a ampliarla así y vamos a ampliarla así. Fíjense entonces, por defecto, el texto queda sobre la izquierda, eso ya lo vimos, y queda sobre el piso de la celda. Bueno, eso es lo que tenemos acá. ¿Ven que está marcado? La alineación vertical y la alineación horizontal. Yo puedo decir ahora que quede sobre el piso en cuanto a la orientación horizontal, pero que, perdón, en cuanto a la orientación vertical, pero que en la horizontal quede centrado o a la derecha. O que quede a la izquierda, pero que en cuanto a lo vertical quede arriba de todo, o centrado. Bueno, esto mismo que estoy haciendo acá, que lo puedo hacer también con otras herramientas como la de orientación para que la celda se vea en ángulo, lo puedo hacer con clic derecho, formato de celda, y fíjense que acá tengo horizontal, por ejemplo, centrado, y vertical, centrado. ¿Sí? Quiere decir que desde esas opciones yo puedo ubicar dentro, acá lo hice exageradamente, una celda muy grande para que se pueda ver bien, pero tiene varias posiciones. Tendríamos 3×3 más la del medio, 10 posiciones posibles de un texto dentro de una celda. Arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, es verticalmente en el centro, pero alineado a la derecha, y así. Bien, voy a eliminar esta fila para hacerlo más rápido. Y ahora vamos a ver que podemos también resolver el tema de un título, por ejemplo. Esto lo hice algo exagerado con una oración para que podamos ver cómo se aplica la alineación justificada, pero esto suele resolvernos que un título a veces tiene varias palabras, el título de una columna, y no podemos hacer que entre en el ancho de la columna que necesitamos y tenemos que estar abreviándolo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, entonces, para aplicar una alineación justificada, de forma tal que el texto se comporte como en una hoja de Word, generando un doble renglón y acomodándose a los márgenes de la celda, vamos a hacer clic derecho, formato de la celda. El formato vertical lo dejamos en inferior si queremos que quede
sobre el piso de la celda. Lo importante acá es el formato horizontal. No es ni izquierdo, ni derecho, ni centrado. Es justificado. Acá dice justificar y aceptamos. Fíjense cómo automáticamente fue generando la cantidad de renglones necesarios dentro de una misma celda para que se pueda ver todo. Y acá yo después puedo ir corriendo este ancho de la columna, modificándolo para que se acomode y quede lo mejor posible. En este caso sería así. Si quiero, puedo achicarlo un poquito en cuanto a la altura y darle un poco más de ancho. Todo va a depender, si esto fuera el título de una columna y no una oración, de cuán ancho es el contenido de la columna. Es decir, si yo acá tengo edad, y acá tengo números, que son las edades, 45, 36. Bien, acá es cortito la columna edad en cuanto a su título. No necesito hacer grandes modificaciones. Pero ¿qué pasa si acá dice edad del participante? Ya se me va. Entonces acá vamos a aplicar formato de celda con alineación justificada y acepto. Y esto me permite a mí, algo que tengo que controlar siempre, que el ancho de la columna no sea excesivo para el tipo de datos que tiene. Si el dato tiene 2 cifras, no puede tener una columna tan ancha, porque también se me va a ir de pantalla quizás innecesariamente la planilla. Entonces acá puedo achicar un poco esto, y si aún así no lo resuelvo, podría eventualmente bajar el tamaño de letra. Queda un poco separado. Bueno, podemos hacer que quede, a ver, vamos a alinearlo a la izquierda. No, perdón. Vamos a alinearlo así. La idea es que no se corten las palabras. Edad del participante. Esto es lo más chico que podemos lograr con esta cantidad de palabras. También se podría reducir la cantidad de palabras y borrar el del y poner edad participante. Entonces acá yo podría o abreviar participante y poner particip. Ahí estamos. Otra posibilidad de utilizar la alineación de las celdas en un título para que las columnas no queden tan anchas respecto del contenido que pueden tener es darle un ángulo. Vamos a utilizar la columna C, que tiene un ancho corto, y vamos a escribir acá lo que sería un título de 2 o 3 palabras que no sería fácil acomodar en una celda horizontalmente. Vamos a poner, por ejemplo, precio importación. No pongo el D para abreviarlo un poco. Y acá esto ensancharlo sería muy grande si las cifras son cortas. También podría hacer lo mismo que hice acá o acá, de achicar la letra y dar una alineación justificada. Pero también existe la posibilidad de darle un ángulo. Entonces, clic derecho, formato de la celda, y acá tenemos la orientación y el ángulo del texto. Entonces, puedo agarrar este rombito rojo con mucha precisión con el mouse e ir tocando el ángulo. Si acepto, ahí vemos cómo queda. Entonces, sí me va a permitir que el ancho de la fila sea más alto, perdón, el alto de la fila sea más amplio, y poder achicar esto así si el número que voy a ingresar no es tan grande. Puedo seguir ensanchando un poquito más para que a mí me permita, por ahí, achicando un poquito el tamaño de letra, en un 9, en un 10, y levantando un poco más el ángulo, vamos de nuevo, formato de la celda, hacerlo un poquito más vertical. O regular los grados desde acá, y acepto. Esta sería una posibilidad también para usar un título largo sin necesidad de ensanchar la columna y que el dato no quede con tanto espacio sobrante hacia los costados. ¿Sí? Si yo tengo una cifra de un número de 4 cifras en un título, en una columna con un título muy ancho, igual queda demasiado espacio en la celda y eso no corresponde. Hay que tratar de que el ajuste de los títulos coincida aproximadamente con el dato que va a contener la columna, suponiendo que esto va a repetir datos hacia abajo.